efecto, estamos en Enfoque de los Sábados y tal como lo habíamos anunciado, pues vamos a conversar sobre la reforma política y electoral que ha vuelto a tomar inmediata importancia después de las declaraciones del presidente de la República, en la que nos ha ido señalando que hay tres temas fundamentales en los cuales espera el gobierno lograr una reforma electoral conveniente e importante. Quisiera complementar un tema que en el anterior Congreso se aprobó una ley de financiamiento público y se quedó por una observación de tipo formal. Se aprobó, el Congreso terminó aprobando una ley larga, coherente, donde se establecía todo esto sobre financiamiento público. Nadie ha dicho nada al respecto. Que insistan. Y creo que el asunto pasa por eso. O sea, nos enfocamos mucho en el tema muy mediático, muy coyuntural, pero no vemos que van más de 200 años de crisis del Congreso. O sea, nosotros tenemos un Congreso en crisis no de ahora. Tenemos malos congresos toda la vida. Manuel Atanasio Fuentes, en 1860, hacía un cuadro donde decía que el Congreso era una cosa que no pasaba a ningún ciudadano. Entonces, el asunto pasa, como dice el maestro Gargarella, por hacer una reforma del cuarto de máquinas de la Constitución. Lo que no funciona en el país adecuadamente es el cuarto de máquinas. Es decir, no funciona el sistema judicial, los juicios se demoran 10 años, no funciona el sistema presidencialista, no funciona el Parlamento como tal. Bueno, y los partidos. Ni los partidos, ni inclusive hasta los grupos de opinión, porque muchas veces manejan sus propios discursos, sus propias agendas. Entonces tenemos que reformar todo el sistema político para articular y calibrar todas las máquinas para que funcionen adecuadamente. Y eso implica, primero, una convocatoria del más alto nivel, que a mí me parece saludable que el presidente de la República ponga esto en el tapete, pero este es un proyecto de largo aliento. Entonces hay que generar sentimiento constitucional. Y eso esperamos pues que en los próximos años, con ocasión del Bicentenario, nos pongamos a hacer una real reforma de envergadura, porque es la única manera para poder salir de esta grave crisis, porque si no, vamos a seguir como hasta ahora, intentando parchar, modificar un tema, el fenómeno que ahora tenemos, el próximo año tendremos otro, los fiscales tendrán que ser más activos, qué sé yo. Pero si es que no calibramos adecuadamente un sistema parlamentario, sea unicameral o sea bicameral, es absurdo que tengamos un congresista por 230.000 ciudadanos, es un absurdo, o que hagamos un senado con 30 representantes. Si es que no articulamos adecuadamente todos los mecanismos para ejercer una función legislativa, una función de control político y una función de selección de funcionarios del más alto nivel de manera adecuada, definitivamente vamos a seguir siempre lo mismo, una reforma en el péndulo que no tiene mayor sentido y que simplemente es nominal. Mi duda siempre está en que ¿cómo voy a hacer yo una reforma política, una reforma electoral, si es que no estoy pensando claramente en qué tipo de partidos tengo? Bueno, por el cambio, por ejemplo, no sé qué hace con tanto dinero, ya no tiene ni siquiera representación, no tiene ni siquiera una representación como partido, y sin embargo tiene un presupuesto importante que gasta en universidades, contratando universidades para capacitar a sus dirigentes, que en realidad a mí particularmente me sorprende que Peruano por el Cambio hoy en día tenga dirigentes a nivel nacional. Entonces yo creo que repito, ahora bien, cuestionar los congresos de legitimidad, en realidad pues acá todos conocen los temas políticos, todos los congresos en el mundo tienen crisis de legitimidad. Sí. El Parlamento de los Estados Unidos tiene una aprobación del 10%. Sí. Entonces, eso no es un asunto para cuestionar la legitimidad del Congreso, pero por donde tiene que pasar una reforma política, tiene que ser por el Congreso. Y para eso se tiene que generar un amplio consenso que tiene que liderar el presidente de la República. Bueno, yo sí creo particularmente que no podemos seguir echándole su cuartito de aceite al motor, sino que tenemos que arreglar el motor, porque eso es lo que está mal. Hay que arreglarlo, pero no es lo único. Y entonces tenemos que, y eso tiene que ser una gran tarea que tiene que empezar por el presidente de la República. Y creo que es importantísimo el pronunciamiento del presidente de la República, pero tiene que ser convocante, tiene que convocar a todas las fuerzas políticas, tiene que presionar a la opinión pública, tiene que convocar a los académicos para poder hacer una gran reforma del sistema político, porque si hacemos estos parches, al final vamos a dar la vuelta hacia lo mismo. ¿Cuántos partidos existen en el Perú? 22 partidos políticos. Y queremos abrir la valla, ni Sartori se muere nuevamente. Porque hablamos de un sistema fragmentado, Colombia, 12 partidos. Acá tenemos 22.
O sea, es un absurdo. Entonces, y queremos que haya más. Entonces, no, hay que sacarlos y poner claro, otros. bueno, ya, entonces eso lo tendrá que hacer la representación. Pero quisiera no queremos 30, queremos 8 buenos. Puerta de entrada y puerta de salida. Vamos a dar una vuelta, pero quisiera concluir. Lo cierto es que es un tema de cantidad. Lo cierto es que tenemos 22 partidos y una cantidad impresionante de movimientos regionales. Si no les gusta, es otra cosa, pero eso es lo que ha logrado la votación. Las elecciones tendrán que definir. Pero sí creo que lo más importante frente a todo esto es nuevamente reencauzar el tema central. Una reforma constitucional que convoque a todas las fuerzas vivas del país. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.